Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente como todos los jueves en nuestro live en vivo. Espero que todos se encuentren muy bien, que con esta situación de la pandemia no tengan ninguna dificultad y bueno, pues que todos estén sanos en casa y muy a gusto. Yo les agradezco como siempre que nos estén viendo, nos estén sintonizando en este live en vivo que hacemos todos los jueves en punto de las 8:30 de la noche en horario de la Ciudad de México. Me da mucho gusto ver que se están ya conectando. Muchas gracias a los que están por aquí observándonos, viéndonos, escuchándonos y también muchas gracias a todos aquellos que reproducen los videos. La verdad es que ha tenido mucho éxito este programa de lives en vivos y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto poder ver tantas reproducciones porque entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo. Esta parte de poder transmitir a ustedes todo lo que nosotros pensamos que es importante, todos estos temas de interés, de verdad es muy satisfactorio para nosotros. Me presento como siempre, yo soy la doctora Fernanda Vázquez, yo soy fundadora de este centro, el Centro de Desarrollo Humano, el EFANEF Center. Me da mucho gusto que nos sigan ya en nuestras redes sociales. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, pues aquí nos pueden encontrar en esta página que es doctora Fernanda Vázquez. También guión psicología en Facebook. También nos pueden encontrar en Instagram con el mismo nombre, doctora Fernanda Vázquez, y nuestra página de internet que es www.ffcentercdh.com. Y bueno, de verdad les agradezco muchísimo que estén aquí. Gracias por estos me gusta que están comentando, gracias por la gente que se está conectando. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que tiene que ver con muchas cosas, porque en realidad es un tema lamentablemente muy común, es un tema que nos sucede en algunas etapas de nuestra vida, especialmente en algunos momentos muy específicos, pero que lamentablemente sucede de manera común, y es esto de la pérdida de identidad. Yo no sé ustedes si seguramente han escuchado este término de identidad. Y también hemos escuchado estos términos de la pérdida. Cuando hablamos de pérdida de identidad, estamos hablando de una de las pérdidas más complicadas para superar. Y esta pérdida de identidad de repente puede llevarnos a hacer hola, saludos Citlali, que estás mandando unos saludos. Gracias por conectarte, Citlali. Y bueno, esta pérdida de identidad, como les comentaba, de repente nos lleva a muchas cuestiones como muy complicadas que hacen que nuestra vida entonces no se desarrolle de la manera más funcional que nosotros queremos. Así es que bueno, pues este es nuestro tema del día de hoy, la pérdida de identidad. La identidad como tal es considerada como un fenómeno bastante subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Un fenómeno que es muy personal, un fenómeno de elaboración personal que se construye simbólicamente con la interacción con los otros, ¿ok? Entonces, de hecho, podríamos empezar desde la parte de la adolescencia. La meta de la adolescencia justamente es encontrar identidad. Hola Miguel, muchas gracias por conectarte. Saludos hasta donde estés, que me imagino que estás en Dallas, y me da mucho gusto que también nos sintonicen en otros lugares que no sean la Ciudad de México. Muchas gracias por conectarte, Miguel. Y bueno, esta parte que les comentaba, esta identidad es la meta de la adolescencia. Justamente en la adolescencia vamos tratando de buscar cuál es nuestra identidad, y por eso a lo mejor pues en este momento, en esta etapa nos vamos identificando con diferentes gustos, con diferentes intereses, con diferentes grupitos, hasta que verdaderamente tenemos consolidada la identidad. Se supone que cuando pasamos a la etapa de la madurez, pues ya tenemos una identidad consolidada, pero ojo, esta identidad se puede perder. Como les acabo de decir, cuál es el significado de la identidad, que es esto que se construye de manera muy subjetiva, pero que también se construye a través de la interacción de otros. Es eso, es saber quién soy, es saber qué me gusta, es saber cuáles son mis principales intereses, es saber hacia dónde quiero llegar, cuáles son mis metas, cuáles son mis deseos, cuáles son mis sueños. Y de repente hay momentos, hay situaciones, hay esta interacción con otros que nos hacen perder la identidad. Y vuelvo a decirlo, es una de las pérdidas más importantes y más fuertes de elaborar, ¿no?
Es una de las pérdidas que hacen que no encontremos el sentido de nuestra vida, y esta parte de poder encontrar o tener un sentido de vida, pues es fundamental. Aquella persona que no tiene un sentido de vida definitivamente va a ser una persona que tenga crisis de ansiedad, que tenga crisis depresivas, que tenga muchos conflictos a nivel emocional, a nivel psicológico. Por lo tanto, esta parte de la identidad es muy, muy importante. Ahora, los cambios de identidad, pues claro que son constantes en la vida. No quiere decir que mi identidad va a ser estática. Por supuesto que yo tengo una identidad cuando soy niña y estoy en una búsqueda de identidad cuando soy adolescente, y tengo una identidad cuando tengo 20 y cuando tengo 30. Claro, es algo que se va moviendo, va cambiando a lo largo de la vida, pero la esencia siempre va a prevalecer, la esencia siempre va a ser la misma. Y cuando llegamos a perder a esa esencia es cuando verdaderamente tenemos un problema. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero podría apostar que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha sucedido el perder identidad por cualquier situación, insisto, ¿no? Puede ser a lo mejor porque en la interacción con otros he tenido algún problema a nivel relacional y por eso entonces pierdo mi identidad. Puede ser porque tuve un cambio importante de trabajo, un cambio importante de estudios, un cambio importante inclusive de residencia. Esto puede ser que haga que pierda mi identidad. En fin, puede haber muchos factores externos que hagan que yo pierda la identidad. Y vuelvo a decirlo, en el momento en el que pierda la identidad, entonces en ese momento me encuentro atrapado en este lugar que no le encuentro sentido a la vida, sentido a las cosas. ¿Por qué perdemos la identidad? Ustedes pregúntense, ¿algún momento se han no sé, encontrado de repente diciendo, no sé qué hago aquí? ¿Se han encontrado de repente diciendo, no sé cuál es la meta de mi vida? No sé ya ni siquiera qué me gusta. Uno de los puntos muy, muy particulares para saber que la identidad está siendo afectada es cuando yo hago esta pregunta de repente, por ejemplo, con mis pacientes, ¿no? Llegan a consulta y les digo, bueno, ¿cuáles son tus pasiones, no? ¿Qué es lo que te gusta? Les lanzo hoy esta pregunta a ustedes. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te mueve? Todas las mañanas cuando te levantas, ¿en qué piensas? Y de repente me dicen, pues no, la verdad es que, qué buena pregunta, no sé qué me gusta. Antes me gustaba bailar, antes me gustaba usar minifaldas, ¿no? Pero pues no, la verdad es que hoy ya no sé qué me gusta, como que ya no encuentro. En ese momento estamos hablando entonces de que tenemos una pérdida de identidad, ¿no? En el momento en que no sabemos cuál es nuestra motivación, cuál es nuestra pasión, en ese momento estamos hablando de una pérdida de identidad. ¿Por qué perdemos identidad? Pues bueno, porque las crisis personales justamente son las promotoras de esta pérdida de identidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos una crisis, ya sea porque tenemos una situación conflictiva, un problema económico, un problema en el trabajo, porque tenemos a lo mejor un cambio de etapa de vida, porque tenemos una enfermedad. Ahora, en este momento que estamos viviendo de la pandemia, de repente nos hemos topado con esta parte de ya no sé qué me gusta, ya no sé ni siquiera qué hacer dentro de mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el estrés que implica esta parte de la pandemia, no solamente, por supuesto, a nivel físico, a nivel de salud, sino toda la carga emocional que trae esta pandemia, hace también que sea una crisis y hace, por supuesto, que tengamos una pérdida de identidad. También puede ser por algún otro tipo de pérdida que como consecuencia también perdamos la identidad. Pero uno de los principales factores por los cuales perdemos la identidad en la mayoría de las ocasiones es por encontrarnos en una relación sentimental, en una relación de pareja que es tóxica, en una relación de pareja que obviamente no es sana. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que es una de las principales causas? Lo digo obviamente por la experiencia que tengo trabajando en la parte psicológica con pacientes, y lo digo porque es el momento en que yo quiero tan complacer a otros, yo quiero ser tan aceptada por otros, que entonces pierdo mi identidad. Lo que les decía, el ejemplo, es que a mí antes me gustaba usar una minifalda, ahora ya no porque mi pareja se enoja. No debería de ser. Ahora ya no porque este grupito no me acepta.
No debería de ser, uno debería de ser auténtico, uno debería de ser totalmente uno mismo, porque esa es la esencia de nuestra identidad, eso es lo que nos permite encontrarle sentido a la vida. Y entonces estoy envuelta en una relación tóxica, en esta relación que no me permite ser yo misma, y entonces pasan los años y llega un momento en que me hacen esta pregunta: ¿y qué te gusta? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que te mueve? Y por supuesto que ya no sé, ¿no? O sea, ya no encuentro este sentido a la vida. Entonces, el estar en este tipo de relaciones, acuérdense que en unas semanas anteriores hablábamos de lo que es el amor, ¿no? Y en este momento, cuando el amor no es sano, cuando estamos en estas relaciones tóxicas, pues claramente que caemos en esta pérdida de identidad. ¿Qué otros factores o qué otras cosas hacen que podamos perder la identidad? Pues obviamente las crisis externas, como su nombre lo dice, son aquellas que son provocadas por el exterior. Como ya puse el ejemplo, ¿no? Puede ser esta parte de perdí mi trabajo y a lo mejor mi trabajo era lo que me movía, a mí me encantaba, era lo que mejor sabía hacer y demás, y de repente, no, pues lo perdí y hoy ya no encuentro, o a lo mejor encuentro uno que no me llena, a lo mejor me encuentro uno que no me motiva, ¿no? Por ejemplo, estas personas, los jóvenes, que de repente, bueno, voy a estudiar una carrera, esta carrera, pues que sé que me va a ir bien económicamente, porque, pues bueno, las estadísticas marcan que me ve, pero no es algo que me llena, no es algo que me motiva. Esta es una crisis externa, provocada por el exterior y que no me permite entonces encontrar o saber o conocer el sentido de mi vida, estas pasiones, esto que me mueve. Las crisis internas, que también es otro factor, que son estos ciclos vitales, que ya hemos comentado en otro tipo de programas. Estos momentos en cuando yo cambio de etapa de vida y entonces puedo llegar a ya no saber qué me gusta, ya no saber cuáles son mis pasiones, ¿no? Vuelvo a decirlo, durante la adolescencia pues es esta búsqueda de identidad, que de repente puedo identificarme con muchas cosas pensando que esa es mi verdadera pasión, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando eran adolescentes, o aquellos que nos estén escuchando o viendo, y si son adolescentes les puede pasar, ¿no? O sea, a lo mejor a mí de repente cuando yo era adolescente hubo una época que me encantaba, no sé, ¿no? El rock en español, ¿no? Y moría por Café Tacuba. Bueno, me sigue gustando muchísimo Café Tacuba, ¿no? Pero ese pensaba pero a la semana siguiente no, ya me encantaba el pop, ¿no? Y solamente escuchaba a Cabá y a OV7. Pero a la semana siguiente no, ya me gusta la música clásica. ¿Por qué? Porque estoy buscando verdaderamente qué es lo que me gusta. Pero cuando yo llego a la adultez y de repente digo, no, pues, ¿cuál es tu música favorita? Híjole, pues la verdad no sé. Bueno, ¿tienes un cantante favorito? Pues no, antes me gustaba tal cosa, pero ahora no lo sé, ¿no? Entonces son estos ciclos vitales que de repente me hacen cambiar de gustos, de intereses, y me pierdo en ese cambio, me pierdo en esa crisis. Tenemos también las crisis intermedias, que es cuando tenemos un inicio y un fin de ciclo. ¿A qué se refiere esto? Lo que les ponía de ejemplo, cuando de repente empiezo un trabajo, lo termino y este fin de ciclo me hace perder la identidad. Sucede muchísimo, por ejemplo, cuando terminan los años, que ya estamos cercanos a que termine este 2020, que ha sido además muy, muy complicado, y de repente iniciamos un nuevo año, ¿no? Y siempre iniciamos con estas ganas de, voy a ir al gimnasio, me voy a poner a dieta, voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio, y todos estos como propósitos que hacemos, ¿no? Claro, nunca sabríamos en el 2019, cuando llegamos al 2020, que nos iba a llegar la pandemia, desde luego, y claro que los propósitos, yo creo que la mayoría de los propósitos de nosotros en este año no fueron cumplidos por la pandemia, pero de repente en este cambio y bueno, ¿y ahora qué hago? No, pues ya no sé. No, es que hice ejercicio una semana, pero la verdad es que no me motiva tanto el ejercicio, ¿no? Entonces, estos inicios y fines de ciclos, como lo puede ser también el inicio y el fin de ciclo de una relación sentimental, el inicio y el fin de ciclo de una relación amistosa, el inicio y fin de ciclo de un trabajo, de una escuela, estos inicios y fines de ciclos también promueven la pérdida de identidad, y es muy importante entonces que ante ese fin de ciclo, en lugar
lugar de nosotros verlo como una crisis, veámoslo como una oportunidad que me permite arraigar, ¿no? Que me permite profundizar internamente esta identidad, esta esencia, lo que me hace hoy a mí Fernanda, ¿no? O sea, lo que a lo mejor si yo el día que ya no esté, pues a lo mejor ese día quiero que la gente diga, ah, sí, Fernanda le gustaba tal cosa y hacía tal cosa, y no de repente, pues la verdad es que no sabemos muy bien qué le gustaba, si era muy buena persona, pero no sabemos muy bien, no, que no se pierda esa esencia, eso es como súper, súper importante. Las crisis sociales, por supuesto, que son las impuestas por la sociedad. Esto que les comentaba, tienes que estudiar tal cosa para que no te mueras de hambre, ¿no? Y de repente, pues es que a mí la verdad eso no me mueve y pues sí, a lo mejor no me voy a morir de hambre, pero igual y sí, porque como no me mueve, no voy a hacer bien mi trabajo, ¿no? Estas cosas que son impuestas por la sociedad, por ejemplo, tengo cierta orientación sexual y de repente soy atacado por la sociedad porque yo no soy yo misma y no puedo decir esta orientación, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Las personas que tienen orientaciones sexuales, la que sea, ¿no? O porque la gente dice que no me vista de tal forma, ¿no? O porque mi pareja no quiere que yo cante, ¿no? Porque mi pareja no quiere que yo baile en una fiesta. Estas son las impuestas por la sociedad, que son las más comunes, vuelvo a decirlo, y que son estas que nos llenan de conflictos y que no permiten que saquemos esta esencia, ¿no? Que seamos nosotros mismos. Y finalmente, por supuesto, las crisis globales, ¿no? Globales ya está, por ejemplo, esto de la pandemia, una crisis económica en tu país que también pues te hace perder la identidad, ¿no? Si de repente estamos en una situación política, económica, social muy complicada, como es el caso actual, ¿no? En muchos lugares del mundo, pues claro que eso a lo mejor me obliga a tener que hacer otras cosas que no me gustan, que no me mueven, y entonces perdemos esta parte de identidad, perdemos esta parte de nuestra esencia. Vuelvo a decirlo, la pérdida de identidad es una de las cosas, de las pérdidas más fuertes. Yo siempre, a mí me gusta decir muchísimo esto, ante un momento de crisis, todas estas crisis que les acabo de mencionar, nosotros estas crisis las debemos de ver como una oportunidad, ¿no? En lugar de un riesgo. Nosotros estas crisis las tenemos que ver como un momento que a mí me va a hacer crecer, que va a afianzar mi esencia, que va a afianzar esta identidad, no que me la va a hacer perder. Que puede tambalearse de repente, por supuesto, ¿no? Pues si tampoco somos así como que es Superman en la parte emocional, claro que puede tambalearse de repente, pero es importante que nada más se tambalee de repente, pero que me haga más fuerte, ¿no? Que esta esencia no se pierda. Definitivamente creo que eso es importante. Ahora, ¿cómo va evolucionando esta crisis de identidad? Pues así, por ejemplo, como cualquier otra pérdida tiene sus etapas de duelo, pues la pérdida de identidad también tiene sus etapas. La primera es el shock, que les digo, ¿no? O sea, sí puedo ahí medio destantearme y qué onda, y no sé muy bien ya que me gusta y demás, pero me puedo quedar ahí y en lugar de seguir con las demás etapas de la pérdida de identidad, pues en lugar de eso, ¿qué hago? Pues lo veo como una oportunidad y ahí me quedo, ya no dejo, ya no permito que se pierda esa identidad. El segundo momento es la parte de la desorganización crítica, así se llama, y es este momento entonces en que si yo ya estoy más clavada en no sé qué me gusta, ya no encuentro el sentido de mi vida, ya no sé bien quién soy, y eso es, bueno, gravísimo, ¿no? Porque entonces ya voy a la mitad de este momento de pérdida de identidad y ya regresarme, ya ver esa crisis como una oportunidad me va a costar más trabajo. Y por supuesto, la tercera etapa es la resolución, que ahí es la clave. Y en la resolución la resolución me va a llevar a dos opciones. Una, que no voy a permitir que mi esencia se pierda bajo ninguna circunstancia, no lo voy a permitir. O la segunda, que haga yo una retirada final, pero no hacia la oportunidad, sino hacia el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí sí ya voy a tener una pérdida de identidad total, ya voy a tener esta parte de negación de mi esencia, de negación de mí misma, ya voy a tener esta parte que puede llevarme a problemas emocionales muy graves, como
como crisis de pánico, ataques de pánico, crisis de ansiedad, una depresión profunda, inclusive, o sea, las estadísticas nos hablan de que gran parte, no sé si gran parte, no lo estoy diciendo correctamente, pero sí en gran medida los suicidios, ¿no? Muchos de los suicidios tienen un origen en la pérdida de identidad. O sea, este momento que les digo, yo ya no sé quién soy, ya nada me mueve, ya nada me gusta, ya no sé cuál es mi pasión, ya no sé hacia dónde voy, ya no le encuentro sentido a mi vida. En ese momento, claro que, y estando bajo una depresión profunda, pues claro que podemos caer en esta parte de intentos suicidas o por supuesto cometer suicidio como tal, ¿no? O de repente también, ¿no? Otra parte de esta retirada final puede ser que yo haga un cambio radical de mi vida, ¿no? Y entonces, en el afán de tratar de yo encontrarle este sentido a la vida, pues no sé, me voy a volver ahora, no sé, por ejemplo, yo que soy cero superviviente en lugares que tienen cosas extremas o algo así, como no sé si han visto este programa de superviviente al desnudo o algo así, supervivencia al desnudo. Yo cero, a lo mejor de repente me vuelvo así, ¿no? Y ya soy súper ruda y puedo con víboras y animales, ¿no? Pero que claramente esa no va a ser mi esencia y estoy haciendo ese cambio radical únicamente por tratar de encontrarle sentido a la vida, pero que de verdad no me va a llevar a nada bueno porque ni siquiera es algo que puedo hacer, o sea, físicamente no me siento capaz para hacerlo, ni siquiera va a ser algo que yo tenga la capacidad emocional para hacerlo. Voy a fracasar constantemente y esos fracasos me van a llevar también a sentirme mal emocionalmente y entonces tampoco me va a servir de nada. Por ejemplo, en estos cambios radicales de vida ante la pérdida de identidad, también mucho lo que se da son estas crisis religiosas, ¿no? Y entonces de repente al yo sentirme así de ya no puedo más con esto, ya no sé quién soy, ya no encuentro mi esencia, ya no le encuentro sentido a la vida, bueno, pues suponiendo yo hoy soy católica, pues no, ya sé, me voy a volver cualquier cosa, budista. No estoy hablando de las religiones, yo respeto por supuesto las creencias de todo esto, solamente estoy poniendo un ejemplo y entonces me vuelvo budista, que tampoco es mi esencia, ¿no? Y entonces tampoco me va a llevar a encontrar ese sentido de mi vida, a encontrarme a mí mismo y a entender qué es lo que me gusta, qué es lo que soy. Obviamente esta pérdida de identidad tiene relación directa con el autoconocimiento. Si yo no me conozco a mí mismo, pues tampoco voy a saber cuál es mi esencia. Si yo no me conozco a mí mismo, pues tampoco voy a entender cuál es mi identidad, ¿no? Entonces, esta crisis de identidad, esta crisis que me puede llevar a la pérdida misma de la identidad, es este periodo en donde experimentamos profundas dudas sobre mí mismo, experimento el no entender qué es lo que quiero, el que tengo estos sentimientos de vacío, de soledad, de bajos niveles de autoestima, de autoconcepto, de baja sensación de existencia. Esa es una crisis de identidad que me va a llevar a la pérdida de identidad. Básicamente, entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de la pérdida de identidad. ¿Qué es mi recomendación? ¿Qué le puedo yo decir al respecto? Que tu esencia no cambie nunca, que pase lo que pase, defiendas ahora sí que con garras y dientes eso que tú eres, que defiendas eso que te gusta, que defiendas eso que te mueve, que defiendas eso que te apasiona. Cualquier persona o cualquier situación que esté limitando esa esencia, que esté limitando tu identidad, que esté limitando tu existencia, tu sentido de vida, no es sano. Retírate de esa persona, retírate de esa situación. Tú tienes que ser tú mismo y así debe de ser. El ser uno mismo, siempre y cuando sea algo que no te daña a ti y que no daña a los demás, claro, porque si ser a ti mismo y te encanta, no sé, asesinar perros, pues claramente que no es lo adecuado, ¿no? Pero mientras sea algo que no te dañe a ti mismo y que no dañe a los demás, hazlo.
No permitas en ningún momento que tu identidad sea pisoteada, que tu identidad sea cambiada, que tu esencia se eche a la basura y tú simplemente con esta intención de ser aceptado, de pertenencia, este sentido de pertenencia, permitas que esto suceda. No lo permitas, vuelvo a decirlo. Haz de las crisis una oportunidad y no un riesgo. La pérdida de identidad es una de las pérdidas más importantes. Yo creo que un gran porcentaje de las personas que llegan a terapia llegan con una crisis o con una pérdida de identidad, independientemente de cualquier otro motivo de consulta por el cual lleguen. Internamente hay ahí una pérdida o una crisis de identidad. No lo permitas. Y si de repente te haces esta pregunta de cuáles son tus pasiones, qué te gusta, qué te mueve y no sabes contestarlo, es momento de buscar ayuda. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros ya no podemos hacerlo por nosotros mismos y es importante buscar ayuda profesional. No es malo. Así como vamos al dentista, también podemos ir al psicólogo y buscar algún profesional. Así es que yo los invito a que conserven su esencia ante cualquier circunstancia, ante una pandemia, ante una crisis, ante lo que sea. Conserven su esencia. Nos estamos acercando ya a terminar este año 2020 y creo que es un muy buen momento para replantearnos quiénes somos, cuál es mi sentido de vida, qué me gusta, qué me interesa, qué me apasiona, qué me mueve, y todas esas respuestas a las cuales llegas, hazlo en el 2021. Prométetelo en el 2021. Quiérete a ti mismo, consiéntete a ti mismo. Esa es tu esencia y esa es tu identidad. Así es que, bueno, ya saben, cualquier cosa que necesiten, por supuesto que yo estoy aquí a sus órdenes. Y nada, pues con esto nos despedimos en este live que hacemos a través de Facebook todos los jueves en punto de las 8:30 de la noche en horario de la Ciudad de México y que continuaremos haciendo en las próximas ocasiones, en las próximas semanas y esperemos que podamos hacerlo por un largo tiempo. Les agradezco muchísimo su atención a todas las personas que hoy se conectaron. Veo muchísima gente conocida, amigos desde la infancia que por aquí también están, alumnos, por supuesto, que siempre me siguen y les agradezco muchísimo, de verdad. Es un placer poder seguirlos viendo, aunque sea a través de este medio y reiterarles, como siempre les digo que gracias a mis alumnos y a mis pacientes, yo hoy soy quien soy. Es parte de mi esencia y es parte de mi identidad, 100%. Familiares y todo que también veo que se conectan, de verdad, muchísimas gracias. Y a todos aquellos que vayan a reproducir este video, también muchísimas gracias. Yo les recuerdo mi nombre, yo soy la doctora Fernanda Vázquez, formo parte de este Centro de Desarrollo Humano, que es el Centro FANEF Center, Centro de Desarrollo Humano. Isa Arellano, muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isa, por conectarte y espero que te sigas conectando entre todos estos lives. Y pues bueno, nuestras redes sociales, mis redes sociales, ya saben, esta página de Facebook que es doctora Fernanda Vázquez, _psicología. En Instagram también me pueden encontrar como doctora Fernanda Vázquez y mi página de internet que es www.ffcentercdh.com. En cualquiera de estos medios, si necesitan algo, si les puedo apoyar en algo, si quieren que les comparta algún tipo de material o si necesitan, por supuesto, que los apoye con algún proceso terapéutico, lo que sea, por supuesto que estoy a sus órdenes. De igual manera, los invito a nuestros próximos talleres. Ya solamente nos quedan 2 en este año 2020. Este sábado 5 de diciembre, que además tiene mucho que ver con este tema que estamos hablando de identidad, tenemos el taller línea que se llama Amor Propio. Obviamente estaremos trabajando con estrategias para promover esta parte de identidad, de esencia, de autoestima, de autoconcepto, de seguridad personal. Es un taller muy bonito, así es que si tienen oportunidad, por favor, todavía quedan algunos lugares, poquitos ya por cierto, pero quedan algunos lugares, así es que si les interesa, este sábado 5 de diciembre de 10 a 1 de la tarde en horario de la Ciudad de México a través de la plataforma de Zoom. Si necesitan mayor información, por favor, pónganse en contacto conmigo. Y el 19 de diciembre, nuestro último taller, el último taller ya de este 2020, que justamente cerramos con este taller que también es súper lindo, que se llama Cerrando Ciclos. También es un taller a través de la plataforma de Zoom de 10 de la mañana a 1 de la tarde en horario de Ciudad de México. Así
es que si también les interesa participar en este Cerrando Ciclos, por supuesto que estoy a sus órdenes para darles mayor información. Les agradezco como siempre muchísimo su atención, que tengan una excelente noche. Yo ya me puse aquí muy navideña, ya estoy empezando a hacer mi festejo navideño, porque creo que es una época importante de reflexión y de autoconocimiento. Así es que nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo y muchas gracias por conectarse. Hasta la próxima.